Bueno, buenas tardes, ¿cómo amanecen? Listo. Hoy vamos a trabajar en el análisis de sensibilidad usando Solver de Excel, usando los reportes que nos da. Y como punto de referencia tenemos lo que vimos la semana pasada, lo que terminamos de hacer la semana pasada, que era el simplex utilizando los tableros y el tablero óptimo al que llegamos, el que tenemos allí, ¿cierto? En ese tablero óptimo, si ustedes recuerdan, encontramos que x1 debía valer 122, x2 78, nos sobraban 168 unidades del tercer recurso, que eran pies de tubería. Los demás recursos los usamos por completo, ¿listo? También podemos ver allí en la forma en que quedó el tablero que las variables x3, s1 y s2 son no básicas, ¿sí? Entonces, por eso, si son no básicas, pues su valor es 0, y lo que está allí en la fila de z es cuánto sería su aporte, cuánto estarían dispuestos a aportar, cuál impacto generarían en la función objetivo si yo quisiera tener una unidad de ellas. Y como en todos estos casos vemos que esos valores son positivos, quiere decir que la función objetivo saldría perdiendo, se disminuiría, ¿listo? Por eso llegamos a decir que este tablero era óptimo, pues porque ya no hay nadie que tenga un coeficiente negativo en esa fila de z para aportar a la utilidad, para entrar a la solución básica y mejorar la utilidad. Listo. Y decíamos también, en el caso de S1, S2 y S3, si yo tengo allí un valor distinto de 0 en el tablero óptimo, ese es el precio sombra, que es el valor del recurso, el valor marginal del recurso. O sea que si yo tuviera una unidad más de recurso relacionado con S1, podría ganar 200 pesos más, ¿ya? Y si tuviera una unidad menos, ganaría 200 pesos menos. O sea, el análisis funciona en ambas direcciones. Por eso decimos que estaríamos, entre comillas, dispuestos a pagar un máximo de 200 por el recurso asociado con S1, por el recurso de la primera restricción, ¿ya? De la misma forma, con el segundo recurso, por el segundo recurso podríamos estar dispuestos a pagar hasta 50 tercios, eso es 16 y pico, ¿cierto? Y a pesar de que está allí mismo en la línea de Z, en la función objetivo, el valor que quede allí, si es positivo, para una de las variables de decisión originales del problema, ya no se llama precio sombra, sino que se llama costo reducido. En el análisis marginal vimos que el costo reducido era qué tanto tengo que mejorar el coeficiente de esa variable x3 en la función objetivo original para que esa variable se vuelva atractiva. O sea, para que en la solución ya esté presente x3. En este momento x3 vale 0. Pero si yo lograra que el aporte de x3 a la función objetivo mejorara en esa cantidad que dice allí, ya se volvería atractivo, ¿sí? Hoy en día x3 en la función objetivo tiene 320, o sea que tendría que ser mejor que 320 por 40 tercios, o sea que tendría que ser 320 más 40 tercios, eso da como 333.33 no sé qué. O sea que si el aporte de la utilidad de x3 en la función objetivo fuera más de, por ejemplo, $334 por unidad, yo ya empezaría a hacer x3 porque se vuelve atractivo. Y la forma, recuerden, de calcular ese costo reducido era mirando allá abajo en el último renglón en fucsia está, ¿cierto? Yo miro cuál es el aporte de la utilidad que esa variable haría y le resto el costo de los recursos, pero el costo de los recursos en el tablero óptimo, en la solución óptima. Entonces lo que dice allí es que, mire, el recurso asociado con S1 le cuesta 200 por unidad y el asociado con S2 50 tercios por unidad. Y entonces miramos cuánto consume de recurso esa variable x3. Entonces fíjense, cada unidad de x3 que yo quiera hacer me aportaría a la función objetivo $320. Consume una unidad del recurso asociado con S1, o sea que ahí va el menos 200, por eso resto 1 multiplicado por 200. Y consume 8 horas de mano de obra. El recurso asociado con S2 es horas de mano de obra. Entonces, como cada hora de mano de obra vale 50 tercios, yo multiplico. Y entonces, fíjense lo que me da el costo reducido. Es el aporte que haría a la utilidad menos el costo de los recursos en el tablero óptimo, ¿sí?
y eso es lo que me está diciendo eso allí. O sea, básicamente ahí lo que me está diciendo ese menos 40 tercios es que los costos de los recursos, el valor marginal de los recursos en ese punto óptimo es superior al aporte que haría el producto a la utilidad. Entonces por eso no lo estoy fabricando. ¿Listo? Con esto, vámonos a Excel y hacemos este mismo problema. Yo lo estaba planteando por aquí, ahorita mientras ustedes llegaban, ¿sí? Y es básicamente el mismo problema, y este es el mismo problema que está en el que está resuelto en el capítulo pues que les dejé para mirar. Entonces esta explicación vamos a hacerla pues siguiendo lo que está allí en el libro. Entonces, ¿qué me falta aquí? Me falta plantear las restricciones. Había alcanzado a poner básicamente los datos, ¿sí? Vamos a plantear restricciones. Bueno, entonces yo voy a decir restricciones. Esto sería como consumo de recursos, y voy a tener entonces una restricción para bombas, una restricción para mano de obra y una restricción para pies de tubería. Listo. Y a esto le voy a poner, a ver qué pienso, su lado izquierdo, signo, y lado derecho. Bueno, entonces, lado izquierdo es el consumo total de ese recurso, que ya habíamos visto que era la suma producto de los consumos multiplicados por las variables. Y voy a dejar las variables fijas para utilizarlo en las siguientes fórmulas. Entonces aquí yo hago esto, extiendo la fórmula y ya me queda, verificamos, listo. Signo, esto tiene que ser menor o igual que la cantidad disponible del recurso. Y lado derecho es la disponibilidad que yo tenga del recurso. Bueno. Y observen que aquí yo tengo esta suma productos, ¿sí? Pues yo puedo aprovechar, extender la fórmula para hacer la función objetiva en el siguiente renglón. Me funciona bien. Miremoslo allí. Allí está. ¿Listo? Entonces a este le puedo decir que es la utilidad total. Y vamos a distinguir la celda negrilla y amarillo. Listo. Y creo recordar que el problema no tiene más restricciones fuera de estas que están allí a la vista. Bueno, entonces vamos a grabar como examinar clases, ejercicios. Esto es sensibilidad Blue Ridge Hot Tub RHT. Listo. Muy bien. Vamos a darle la información a Solver. Entonces esto sería datos Solver. Establecer objetivo, celda H12. Correcto. Cambiando las celdas de... bueno, para maximizar, sí. Cambiando las celdas de variables serían estas tres. Método de resolución, simplex LP. Las restricciones son estas tres, menores o iguales que estas tres. Aceptar. Y aquí es donde se pone interesante el asunto de la sensibilidad. Ya está todo listo, espero que ya esté todo listo para correr, creo que ya está. Le digo resolver. Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Naturalmente le voy a decir conservar solución de Solver y le voy a decir aceptar, pero miren acá arriba a la derecha. Aquí están los reportes que me interesan, ¿sí? Responder confidencialidad y límites. Bueno, ahí somos víctimas de malas traducciones.
Y no todas las versiones de Excel tienen las mismas traducciones, que eso es más curioso. O sea, en algunas versiones sí está bien traducido, en la mía no. Esta creo que es como 2013 o 2016, una cosa así, no está bien traducido. ¿Por qué? Responder, no, ese es el informe de respuestas. Límites, ese sí, ese es el informe de límites. Y confidencialidad, no, ese no, ese es el informe de sensibilidad, ¿ya? Sospecho que tiene algo que ver con el tema de que, pues, como uno ve en las películas, cuando hay información confidencial le dicen sensitive information. Entonces, como el análisis de sensibilidad es sensitivity, dijeron sensitivity es como sensitive y sensitive es confidencial, entonces pongámosle confidencialidad. Tiene que haber sido así. O sea, yo sospecho que eso lo hizo probablemente una persona que trabajaba en Microsoft, que es latino, pero es nacido y criado en Estados Unidos. No es un inmigrante cuyo primer idioma fue el español. Entonces, ahí tiene esa característica. Yo lo que hago entonces, miren, es marcar. ¿Sí? Marco los tres y los pido. Le digo aceptar y aquí me salen. ¿Sí? Entonces yo normalmente, para que no me ocupen tanto espacio, yo les cambio el nombre a algo más cortito. Sensibilidad. Y el último pues sí se llama el de límites. Y grabo. Entonces, empecemos con el de respuestas. ¿Listo? Cosa interesante, después de una cierta versión de Excel, le empezaron a incluir esta parte de arriba a la izquierda porque antes no la tenían. ¿Ya? Las versiones más antiguas de Excel no tenían esa información. Y es muy interesante, lo digo, es porque allí están las opciones que uno usó para correr el modelo, porque eso le permitiría a alguien más replicar el experimento que uno hizo. O sea, si alguien quisiera hacerlo igualito, de la misma manera como yo lo hice, allí tiene la información necesaria, ¿sí? ¿Qué motor usamos? ¿Qué tiempo máximo dejamos? ¿Cuántas iteraciones dejamos? ¿Qué precisión? La escala, máximo de subproblemas, máximo de soluciones. O sea, si yo quiero asegurarme de que me va a correr idéntico o de la misma forma a este, tengo que saber todas esas opciones para metérselas en el formato de Solver. Listo. ¿Qué nos dice esto? Básicamente, los resultados que obtenemos de función objetivo, variables y restricciones. Eso es. ¿Ya? De acá la cosa que me parece más importante que discutamos. Bueno, y fíjense que acá me dicen valor original y valor final. Y aquí arranca en 0. Uno también puede empezar a ejecutar el solver con valores en las celdas de las variables, ¿cierto? En ese caso, allí diría con qué valor fue que inició la corrida, ¿sí? Yo que creo, pues que es preferible iniciar en 0 porque está la hoja limpia, ¿cierto? Y uno le está diciendo al Excel, mire, usted encuentra los valores y me los dice, y ya está, ¿sí? Pero allí veríamos si yo inicié la corrida con valores en las variables o con las variables vacías, limpias en 0, ¿listo? Otra cosa que observamos allí, en las celdas de variables, aquí, esa columna se llama entero y dice continuar. ¿Y hacia dónde continúo? ¿Cuál es la recomendación que el señor Excel me está dando? Ahí realmente nos va a decir es si hemos limitado la variable para que sea entera o no. Como esta variable no tiene esa limitación, es una variable continua, no es continuar. ¿Ya? Entonces ahí lo que podríamos encontrar es entera o continua, básicamente. Pero solamente veremos que dice entera cuando haya restricciones específicas que yo he asignado para lograr que las variables sean enteras. Como eso no lo hemos hecho en este momento, pues nuestras variables son continuas. ¿Listo? Luego, la parte, pues es muy interesante esta parte de aquí abajito, es muy útil, porque nos dice si cada restricción es vinculante o no vinculante. Y aquí dice disque demora. La demora es holgura, es el slack, ¿sí? ¿Cómo llega uno de la palabra slack a la palabra demora? No sé. Es altamente misterioso. Pero se refiere a eso de la holgura, miren. Entonces, miren en la ficha original del problema, cuando ya, pues en la hojita original del problema, aquí, ¿cuántas bombas de agua teníamos? 200. ¿Y cuántas usamos? 200. Entonces, ¿cuántas sobraron?
Entonces, ¿cuánto debe ser la holgura? Cero. Mismo fenómeno pasa con mano de obra, ¿cierto? Y es un fenómeno diferente con tubería, porque en tubería yo tenía 2.880, consumí 2.712, entonces ¿me qué? Me sobran 168, ahí está. Entonces observen, si en una restricción el recurso se agota por completo, se llama vinculante. ¿Ya? Creo que en inglés se dice binding constraints, binding. ¿Sí? Entonces si lo ven en inglés, ahí va a decir es binding o non-binding. ¿Ya? Obviamente no tendría sentido tener una restricción que tuviera una holgura de 0 y me dijera que es non-binding, porque querría decir que yo estoy diciendo el recurso me sobró, ¿cuántas unidades le sobraron? 0. Entonces es como ¿sí? Eso es como que el amigo que le dice no ofrezco, yo te llevo, ¿traes este carro? No. Entonces, ¿no? Pero eso es lo que hace este reporte, ¿sí? No tiene pues como nada raro, nos da la información de donde yo empecé la corrida y cómo terminaron los valores de la corrida. El de límites, una cosa muy parecida. Y quiero que observen que los nombres de las cosas cuando son de dos palabras tienen el orden como al revés, ¿sí? Entonces aquí no debería decir objetivo nombre, sino nombre objetivo. ¿Ya? Por ejemplo, yo le puse utilidad unitaria, ¿cierto? ¿Qué hace Excel para buscar esos nombres? Porque observen que yo no le dije en ninguna parte que la función objetivo tenía tal nombre. Excel busca primero arriba y a la izquierda de la celda, suponiendo que allí es donde es más probable que estén los títulos, los nombres de las cosas, ¿ya? Entonces él busca arriba y a la izquierda. Y muchas veces si encuentra algo arriba y a la izquierda, pues las pega, combina dos cosas. Yo le puse utilidad unitaria, si ustedes se fijaron, a la derecha de la celda. Entonces, ¿qué hizo Excel? Pues miró alrededor de la celda y dijo, ve, esto parece ser el título, se lo pongo allí, ¿cierto? Fenómeno que ocurre también, pues es que todas estas celdas son editables. Entonces, por ejemplo, miren que esa celda mía se llama celda unitaria al lado izquierdo, utilidad unitaria al lado izquierdo. Yo lo puedo editar y le puedo dejar solamente la utilidad unitaria para que no diga al lado izquierdo, ¿ya? Entonces, eso es una ventaja de uso para mí. Bueno, ahí lo tengo. Entonces, ¿qué me dice acá? Bueno, miren lo mismo. Variable nombre. Pues es nombre de variable. Inferior límite. Pues es límite inferior, joven. Objetivo resultado. Resultado. Objetivo. Superior límite. Límite superior. Resultado objetivo. Listo. Este informe nos dice cuáles son los valores máximos y mínimos que pueden tomar las variables de tal manera que no cambie la base de variables. Es decir, fíjense que aquí las soluciones están en x1 y x2 porque x3 vale 0, ¿sí? Lo que me dice es, mire, x1 podría estar entre 0 y 122 y la solución seguiría siendo con x1 y x2. Si x1 valiera 0, conservando el valor de x2, el resultado de la función objetivo sería 23.400. Si x2 valiera 122, que es el valor que finalmente obtuvimos, con x2 valiendo 78, la función objetivo vendría 66.100. ¿Sí? A mí este reporte no me sirve de mucho realmente, porque esta información está mejor presentada en el de sensibilidad. ¿Ya? Este reporte en particular, pues muy tierno y muy coqueto. Lo que pasa es que a veces puede salir en otros tipos de modelación, no solamente en programación lineal. El de sensibilidad sí sale solamente en programación lineal con variables continuas, no más. Ya cuando usamos variables enteras o variables binarias no nos va a salir, ¿listo? No funciona.